quiero compartir una palabra, le puse como título Los 300. ¿Alguien se da cuenta de qué voy a hablar? Acá José ya se dio cuenta. Bueno, algunos ya saben de quién voy a hablar. Primera de Corintios 1:27, quiero comenzar con este versículo. Miren lo que dice este versículo, Primera de Corintios 1:27 al 31. Vieron que a veces nosotros pensamos que tenemos que tener alguna habilidad para que Dios nos utilice, tenemos que tener conocimiento, tenemos que llegar a un target para que Dios pueda decir, bueno, a vos te elijo. Porque en realidad en el mundo pasa así. En el mundo, o sea el área que quieras, no sé, en la música, si vos sos un perro cantando, no te va a llamar nada. Si vos no sabés tocar la guitarra, bueno, seguís practicando. Es decir, necesitas tener una habilidad para poder ser elegido por Dios. Y a veces necesitas tener una habilidad para poder ser elegidos por el mundo, ¿no? Y a veces pensamos que con Dios es lo mismo, pero no. Dios no necesita una habilidad. Dios no necesita una habilidad. Dice 1 Corintios 1:27, Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos tontos hay acá? Dios nos eligió a nosotros. Dios eligió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil para avergonzar a los poderosos. Versículo 28. También escogió lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien se tiene que gloriar, que se gloríe en el Señor Jesús. Y quiero comenzar con este versículo, porque este es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que no necesita de nuestros esfuerzos. Que Dios sigue reclutando personas para formar un ejército. Un ejército no para gobernar ni para conquistar, sino para poder establecer lo que ya fue conquistado, para poder mostrar la imagen de ese Cristo glorioso que ya conquistó todo. Dios nunca estuvo interesado en los números. A veces nosotros pensamos como se piensa en el mundo, ¿no? Que el número es el que manda, pero Dios nunca estuvo interesado en los números. Nunca estuvo interesado en lo que nosotros vemos como un éxito. A veces lo que nosotros vemos como éxito, Dios no lo ve como éxito. En todo el Antiguo Testamento, cada batalla que ganaba el pueblo de Israel, no la ganaba porque era un gran ejército, entrenaron y lograron tremendas potencias, por eso la ganaban. No la ganaban ni porque eran numerosos, ni porque tenían grandes estrategias. La ganaban porque Dios se la hacía ganar. Dios nunca necesitó del esfuerzo humano. Ejércitos completos que huían porque Dios les hacía escuchar sonidos de carro, de guerra, que supuestamente venían y se mataban entre ellos. Ejércitos que entraban en confusión. Pueblos enteros de gigantes de más de 3 metros vencidos por hombres que parecían una langosta. Porque la realidad es que la batalla siempre la gana el Señor. Y lo que necesita de nosotros es nuestro corazón, nuestra obediencia y que le creamos a Él. Por eso quiero hablar de una historia que justamente lleva el título de los 300.
que es la historia de Gedeón. ¿eh? Gedeón es una historia, vamos a leer bastante la Biblia, pero es una historia así que va a ser interesante, porque en realidad podemos agarrar un montón de historias en la Biblia y siempre van a ir a este mismo principio, ¿no? Que Dios no necesita que le ayudemos. ¿eh? Dios no necesita que le ayudemos con nuestra fuerza, necesita que le creamos. Nosotros podemos pensar, y nosotros acá en la congregación mucho no podemos hacer, porque somos poquitos. Acá hay de sobra. Para lo que quiere hacer Dios, hay de sobra. Es decir, Dios no necesita cantidad. Vamos a leer esta historia y poder sustraer algunos principios para poder comprender de que nosotros estamos aptos para lo que Dios quiere hacer. Vamos a leer en Jueces 6, versículo 1. Y dice la palabra que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Esta actitud constante del pueblo de Israel, que siempre se terminaba desviando y terminaba haciendo lo malo, se terminaban olvidando de ese Dios que una y otra vez los rescataba. Como decíamos el miércoles, se olvidaban de Él porque en realidad el pueblo veía la manifestación de Dios de una manera externa. Y todo lo que nosotros veamos y esté sustentado por algo externo no puede permanecer, porque lo externo siempre es circunstancial. El pueblo vio tremendos milagros, el mar rojo, las plagas, el agua en la roca, el pan que descendía del cielo, y así todos se alejaban, porque había una naturaleza interna que tenía que ser conquistada y de afuera no se podía. Por eso Cristo fue adentro del corazón y conquistó nuestra fortaleza de adentro. Pero el pueblo de Israel, como vemos, constantemente se alejaba porque todavía no había llegado ese tiempo. Versículo 2 dice que los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo de Oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, se llevaban todas las cabras, todo el ganado, los burros, y dejaban a los israelitas sin nada para comer. 7 años este pueblo de Israel soportando esto. Cuando estaban, que crecían las ovejas, que crecían, que tenían cosecha, venían los madianitas, se llevaban todo. Entonces terminaron haciendo escondites abajo de la tierra para guardar la comida porque no tenían para comer. Esa es la situación de estos israelitas. Versículo 5 dice, estas multitudes enemigas que venían con sus animales, con sus carpas, eran como una plaga de langosta. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar. Fíjense la cantidad, imposibles de contar. Y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Llegaron hasta el fondo. Miren hasta qué punto llegaron después de 7 años que recién ahí clamaron verdaderamente a Dios en ayuda. Y Dios los libró, como siempre pasa. Pero fíjense que esto que estamos leyendo acá es muchas veces lo que pasa con el cristiano.
termina volviendo a los pies de Cristo cuando ya no da más, cuando ya le comieron todo, cuando si ya me comieron absolutamente todo, y no te comieron en lo natural, por ahí te comieron el gozo, te comieron la alegría, te comieron la fe, te comieron la paz, te comieron, cuando te comieron todo y estás desesperado, ahí vuelve. ¿Por qué llegar a ese punto, no? El pueblo de Israel llegaba a ese punto y Dios, como venimos hablando, en su amor, en ese Dios amoroso y paterno, los escuchaba y nuevamente los rescataba. Por eso dice el versículo 7, cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor los oyó y les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor, yo te saqué de la esclavitud de Egipto, yo te saqué, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso, pero no me hiciste caso. Y ahí es donde viene la consecuencia de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Le habían comido todo. Estaban destruidos, el pueblo de Israel no tenía para alimentarse, desnutridos. ¿Por qué? Porque no le hicieron caso. Versículo 11. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Este Gedeón es el que va a rescatar a este pueblo de Israel. Fíjense cómo se encontraba escondiendo el grano, trabajando y escondiéndolo, porque ese grano iba a ser robado en el caso que no esté escondido, ¿no? Interesante que Gedeón, este varón que se encontraba en ese lugar escondido y escondiendo el trigo, el grano, el significado del nombre Gedeón es guerrero poderoso. Ahora vamos a ver que era uno de la familia, el menos importante, así como David, que era el menor, que estaba cuidando las ovejas. Con Gedeón pasaba lo mismo, era lo peor de lo peor, el más insignificante era Gedeón, pero tenía un nombre. Él ya había nacido con ese propósito, él era un poderoso guerrero, aunque en lo circunstancial no se mostraba. Por eso dice el versículo 12, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, lo llamó por el significado de su nombre. El Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa pregunta? Si no soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa todo esto? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué me está sucediendo todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? Acá le está hablando Gedeón a Dios, al ángel del Señor. ¿Acaso nos dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Eso era lo que veía Gedeón, porque no lo había conocido a Dios, conocía a Dios de oída, de lo que le habían contado. Versículo 14, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve con tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Qué tremendo esto, porque Dios estaba llamando a un obrero que estaba juntando granos, le estaba diciendo de que era un guerrero y de que él iba a rescatar a Israel de los madianitas, que los madianitas la cantidad era impresionante. Los soldados que tenía Madián eran 120.000 soldados preparados para la batalla.
y le estaba llamando a uno que estaba como si estuviera juntando papas. Decir, bueno, vos vas a algo que no tenía sentido, ¿no? Versículo 15 dice, pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de todas las tribus de Manasés. ¿Eh? La tribu de Manasés tenía distintos clanes. El clan más débil era el de Gedeón. Y yo, dice, soy el menos importante de toda mi familia. Esa era la realidad de él. El Señor le dijo, yo estaré contigo. Y destruiré a los madianitas como si estuvieran luchando contra un solo hombre. 120.000 personas contra un solo hombre. Qué tremendo esto, porque esto es así como se maneja Dios. Así como se maneja Dios. ¿A quién eligió Dios para liberar a Israel? A la familia más débil de toda la tribu de Manasés. Al de menos importancia de esa familia, que era la más débil. Es decir, lo más débil de lo más débil, para lograr una de las batallas más tremendas y más poderosas. Dios estaba llamando a un solo hombre para que derrotara a todo un ejército. No estaba llamando a un guerrero, no llamó a un rey, podía llamar a un capitán, podía llamar a un general, no. Llamó a una persona que no estaba preparada. Jueces 7, sigue la historia. Entonces dice, Jerobaal, es decir, Gedeón, y su ejército. Fíjense, acá pasó algo. Ahí no leí todo el capítulo 6 por una cuestión de tiempo, pero Gedeón, después leanlo en su casa. Gedeón ahí le pide que Dios le confirme a través de unos vellones, y le pide, empieza a entablar una relación, una conversación con Dios mismo para estar seguro de lo que Dios lo estaba llamando a hacer, y una vez que está completamente creyendo en lo que Dios lo mandó a hacer, ¿qué hizo? Se puso a trabajar. No se quedó sentado y decir, bueno, está bien, acá me quedo. No, se puso a trabajar. Por eso el próximo capítulo de Jueces 7 dice que ya Gedeón estaba con su ejército. Es decir, había reclutado un ejército. No tenía nadie, pero había reclutado un ejército para lo que Dios supuestamente lo había llamado a hacer. Por eso dice, Gedeón y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Jarob, el campamento de los ejércitos de Madián, al norte de ellos, en el valle cercano de la colina. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, versículo 2, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. Tremendo. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22.000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10.000 dispuestos a pelear. Si se fueron 22.000 y quedaron 10.000, significa que el ejército de Gedeón era de 32.000. Vamos, bien ahí, quiero ver si están atentos. 32.000, de esos 32.000 para pelear contra 120.000. A ver, 32 contra 120 estamos complicados, ¿no? Bueno, sin embargo, de esos 32, Dios le dijo, bueno, 22 que se queden en su casa. Quédate solamente con 10.000. Es interesante cuáles fueron las características de aquellas personas que no fueron calificados para estar en este primer filtro, ¿no? ¿Qué dice ahí? A todo aquel que le falte
valentía, o que tenga miedo, que abandone su lugar. Que le falte valentía. Que le falte valentía es decir, los cobardes. Los cobardes no aprueban para estar en las líneas ni ser parte del pueblo de lo que Dios está llamando. Dijimos que Dios no necesita nuestra fuerza, necesita que le creamos. Por eso entendemos de que cuando nosotros no le creemos a Dios, ahí es donde nosotros se manifiesta esta cobardía. Cuando nosotros no le creemos a Dios, ahí es donde se manifiesta el miedo. Porque dijimos, Dios no necesita que nosotros, no necesita habilidad para poder ser llamado por Dios. Dios necesita que le creamos a Él. Pero el creerle a Él genera una acción, genera una evidencia. ¿Y cuál es la evidencia de creerle a Él? Que no somos cobardes. ¿Cuál es la evidencia de creerle a Él? Que no le tenemos miedo a nada, porque sabemos que Dios es el que nos envía. Si vivimos con miedo, significa que no estoy plantado en la fe ni en el Hijo de Dios. Si vivo como un cobarde, significa que el poderoso que habita en mí no se está manifestando. Por eso los primeros que fueron descalificados fueron los cobardes y fueron los temerosos. Versículo 4 dice, pero el Señor le dijo a Gedeón. ¿Qué le dijo? A ver, lean ustedes. ¿Qué le dijo el Señor? Todavía son demasiado populares. Señor, escuchame, somos 10.000 y tenemos que pelear contra 120.000. ¿Cómo que somos demasiados? Todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba. Fíjense qué interesante esto. Los pondré a prueba. ¿Cuántos están viviendo pruebas? ¿Cuántos están viviendo pruebas? Y no miremos a veces al enemigo, es el diablo que me está... No. Dios te está preparando. Y hasta no ponértele una prueba y permitir esas pruebas que uno va viviendo, no sabemos si somos aptos para lo que Dios nos está llamando. Por eso dice, yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Versículo 5. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en dos grupos. En un grupo, poné a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. Es decir, así, agarrando el agua acá y ahí, tomando como si fuera un perro, ¿no? Y en el otro grupo, a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Y es interesante esta distinción que hace, porque no es casualidad. En esto Dios termina eligiendo a los que bebían el agua como si fuera un perro, ¿no? De esta manera, y no a los que se arrodillaban cansados tomando el agua. Es interesante porque acá hay un significado en esta elección. Esta prueba parece arbitraria, pero tiene un significado profundo. Separar a los que lamían el agua de los que se agachaban para beber revela algo acerca de la actitud. ¿Acerca de qué? De la actitud de cada uno. ¿Por qué? La gente que lamió el agua con la lengua como un perro es la que no perdió de vista la batalla en la que estaba a punto de participar, ¿no? Esa gente que permanecieron en un estado de alerta, en un estado de vigilancia constante, sin bajar la guardia, ¿no? En ese entorno hostil donde se encontraban porque estaban yendo a la guerra. Mientras que los otros arrodillados eran los que estaban preocupados por su necesidad inmediata. Eran los que dejaron todo, se arrodillaron, tomaron agua y se olvidaron de todo
Eso era lo importante para ellos, ¿no? Sin embargo, Dios eligió a aquellos que estaban alertas, aquellos que estaban siendo entendidos de lo que estaba pasando alrededor, aunque ellos no lo veían con sus ojos naturales. Entonces, necesitaban estar en un estado de alerta constante. Versículo 6 dice, solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca del arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel. Rescataré, fíjense que está hablando Dios, no es que rescatarás. Rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones, los cuernos de carnero y los otros guerreros y los mandó a cada uno a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. Los ejércitos de Madián, de Amelec y del pueblo del oriente, versículo 12, perdón, que me salté ahí. Versículo 12 dice, los ejércitos de Madián, de Amelec y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Esa era la situación que se vivía. La situación que se vivía era una lucha imposible. Dios eligió esos 300 guerreros con esas habilidades y con esas actitudes que era necesaria tener para lo que Dios tenía que hacer contra 120 de los madianitas. Voy a resumir un poquito la historia, es muy interesante, léanla. A partir del 16 dice, así que Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha dentro. Después les dijo, fíjense en mí, cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. Fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces de un momento al otro tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barra. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas, 300 trompetas sonando a la vez. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y con la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban, una espada por el Señor y también por Gedeón. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado al otro llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Bet-Sita, cerca de Cerera, y hasta la frontera de Abel-Meola, cerca de Tabar. Y acá es donde el enemigo se terminó destruyendo a sí mismo. Una historia que lo que quiero hacer es ilustrar qué es lo que está haciendo Dios. Porque esta historia lo que revela es que así como Dios buscó y reclutó un ejército para lo que Él quería hacer, pero era un ejército que no tenía habilidades sobrenaturales, era un ejército que creía en Él, era un ejército que quería confiar en Él, que era valiente, que iba hacia adelante, que estaba alerta. Hoy en día Dios sigue buscando y reclutando hijos. Dios sigue buscando personas que quieran ser parte de ese ejército para lo que Él está haciendo. Y yo sé que por ahí estamos acá sentados y vemos esto como una historia que pasó hace muchos años y pensamos que ahora ya estamos en otra época.
ya no hay que pelear con nadie, pero déjenme decirle que si bien no hay que pelear con nadie, hay muchas personas que viven en esclavitud y se necesita de personas que estén dispuestas a ser parte de este ejército que Dios está levantando, que quieran ser parte de no ser simplemente espectadores, sino parte activa, de decir, yo no quiero de aquellos que Dios dice, no, esta persona que se vuelva a su casa. Qué tremendo, porque de esos 32.000 que estaban ahí, Dios le dijo, no, esta persona no está habilitada para lo que yo quiero hacer. Y a ver los demás, no, estos tampoco. Se quedó solo con 300. Y no eran los que mejor peleaban, no eran los que tenían más fuerza, no eran los más jóvenes. No se trata de la edad, no se trata de la fuerza, se trata de qué es lo que está encendido en mi corazón. Si yo realmente quiero ser parte de lo que Dios está haciendo o quiero simplemente quedarme sentado. Si yo realmente quiero ser parte activa de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está conquistando y sigue conquistando imperios y sigue conquistando situaciones, familias, lugares, barrios. Dios sigue rompiendo. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de engaño que está llevando a la gente en esclavitud y se necesita de la luz para poder disipar las tinieblas. Se necesita de los hijos de Dios que estén dispuestos como un ejército para poder mostrar verdaderamente a ese Hijo de Dios, entendiendo siempre que la batalla no es a través de la fuerza, sino es a través de Cristo, y nosotros tenemos que ser parte de eso. Es interesante cuando termina esta historia, que el pueblo de Israel, cuando vio a Gedeón decir, pero al final este chiquito terminó haciendo todo esto. ¿Qué es lo que quisieron hacer? Quisieron ponerlo como rey. Él va a ser el Salvador. El pueblo, porque siempre el ser humano busca un Salvador visible. Puede ser el Salvador visible, puede ser ese trabajo. Dice, no, pues yo cuando tenga el trabajo. El Salvador visible puede ser, no sé, la casa, el auto, la esposa, mi compañera. ¿Cuántas veces piensan, no, pero cuando yo tenga mi compañera o cuando tenga mi compañero? Siguen buscando un Salvador, cuando en realidad el Salvador ya vino y el Salvador ya está. Él es nuestro Salvador. Por eso mismo hicieron con Gedeón. Fíjense en Jueces 8, 22 y 23. Dice, entonces los israelitas dijeron a Gedeón, gobierna sobre nosotros, por favor, y después de ti tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas. Pero miren la claridad de Gedeón. Miren un varón de Dios entendido. Por eso Dios lo eligió. Miren por qué lo eligió. Gedeón le dijo, yo no lo gobernaré, ni tampoco mi hijo. Solo el Señor lo gobernará. Este es el entendimiento de una persona que quiere avanzar y que es apta para lo que Dios está haciendo. No es a través de la fuerza, no es a través de la habilidad, es a través de un corazón dispuesto para poder ser reclutado por Dios y pasar de estar en la banca a estar en esos 300. En esos 300 que van a la guerra, pero fíjense que esos 300, lo interesante de estos 300, ¿sabe cuál es? Que no tuvieron que ni siquiera ponerse en riesgo. No es que tuvieron que pelear. Ellos se pusieron todos alrededor de donde estaba el ejército que estaba abajo, tocaron las trompetas y Dios hizo todo lo demás. Se terminaron matando entre ellos. No es que Dios te quiere poner en riesgo. No es que Dios nos quiere poner en un lugar riesgoso, en un lugar... No, Dios lo que quiere es simplemente que le creamos, que confiemos en Él y que decidamos ser parte de lo que Dios está haciendo. No hace falta muchos. No hace falta mucho. Cuando Cristo vino, reclutó solamente a 12. Podría haber reclutado a cientos o a miles. Podría haber ido al templo a buscar a los más habilitados, a los doctores de la ley, a los fariseos. Podría haber ido a los más. No, fue a personas como cada uno de nosotros. Personas comunes, personas del vulgo, personas que estaban trabajando, pero que decidieron dejar todo y seguirlo.
Decidieron, y no dejar todo en lo literal, porque Dios no quiere que dejes nada. Dios lo que quiere es que dejes todo desde acá. Desde acá quiere que dejes todo. Por eso en Mateo 4:19, cuando Jesús los llamó, que dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Y que podamos en esta noche realmente hacernos esta pregunta. Hacernos esta pregunta a ver si estamos convencidos y estamos contentos con el lugar que tenemos, con la vida que tenemos, o realmente queremos un paso más. O realmente queremos ser parte de lo que Dios está haciendo. No hace falta ni mirar, ni que pasen adelante, ni que levanten la mano, nada. Contéstenle a Dios nada más. Dios escucha los pensamientos de nuestra vida. Dios escucha nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón. Pero ahí mismo que le podamos decir, Dios, yo quiero ser parte de esos 300. Yo quiero ser parte de lo que vos estás haciendo. No importa si me elegís solamente a mí, no importa la cantidad, no importa lo que tenga que dejar, yo quiero ser parte de lo que vos estás haciendo. Cierren los ojos, vamos a orar.